Hola, muy buenas noches. Los saludo con mucha alegría, esperando que todos se encuentren muy bien. Estamos en este domingo 29 del tiempo ordinario. Me da mucho gusto saludarlos, un abrazo para todos. Gracias por seguir esta transmisión. Les doy la bienvenida e iniciamos en esta aventura de revisar y reflexionar la palabra de Dios. Bienvenidos. Muy bien, nos encontramos pues en el domingo 29 del tiempo ordinario y las lecturas de este domingo son muy interesantes. Vamos a revisar lo que nos dice la palabra de Dios y recordemos pues que no estamos haciendo una exégesis del Evangelio, simplemente lo que queremos es tener unas pistas, unas líneas por las cuales nosotros seguir y que este domingo que nosotros participemos de la Eucaristía, sea con nuestro párroco en nuestra parroquia, sea aquí en la parroquia del Sagrado Corazón, en la transmisión o aquí en vivo en las misas dominicales, lo que escuchemos de la palabra de Dios unido a esta reflexión nos ayude a reforzar nuestra fe en el Señor. Recordemos también que tenemos 34 semanas del tiempo ordinario. Ahora vamos a iniciar la semana 29. Quiere decir que nos perfilamos poco a poco a la recta final de nuestro calendario litúrgico. Muy bien, sin más, pues nos vamos a los pasos de nuestra lección divina. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿O ya se les olvidó? Yo espero que lo recuerden perfectamente. Miren, la lección divina tiene lectura, meditación, oración, contemplación y el quinto paso que se le ha añadido es el actuar. Muy bien, vamos a iniciar antes de leer el texto de este domingo con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el maravilloso regalo de la vida. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por todo aquello que nos das y por todo aquello que nos quitas. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, especialmente los que se encuentran viendo este video. Envía tu Espíritu en sus mentes, en sus corazones, para poder comprender lo que tú nos hablas, lo que quieres decirnos, para aplicarlo en nuestra vida y fortalecernos espiritualmente. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a nuestro primer paso de nuestra lección divina, que es concretamente la lectura. Ya lo dijimos y lo hemos repetido muchas veces, obedece a la pregunta, ¿qué dice el texto? Vamos a ver qué dice el texto. El hecho es de que cuando nosotros hacemos una lectura, de facto tendríamos que recordar lo que dice el texto, lo que dice un libro, lo que estamos leyendo. Cuando leemos una carta o cuando leemos cualquier texto, lo tendríamos que recordar. Pero a veces no sucede así. Por eso hacemos lección divina y por eso hacemos todos estos pasos, para retener lo que dice el texto, lo que me está diciendo. Muy bien, entonces vamos pues a nuestro texto. ¿Qué dice el texto? Para este domingo tenemos el Evangelio de Mateo del capítulo 22, versículos del 15 al 21. Y dice, en aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces,
junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ahora sí vamos pues a hacer nuestro ejercicio. He vuelto a hacer este ejercicio de ir subrayando el, el texto para que ustedes lo tengan bien presente y que en su casa, en su hogar, ustedes vayan haciendo este ejercicio, de tal forma de que sea un hábito y lo vayamos haciendo para que ustedes se graben lo que dice el texto. Bien, vamos pues entonces a nuestro ejercicio de subrayar. Yo lo he hecho de esta forma, he seleccionado estos colores, ustedes pueden hacerlo pues con los colores que ustedes deseen. Se reunieron los fariseos a hacer caer a Jesús. Estoy subrayando las frases, las palabras que me parecen interesantes, que a mí Eduardo me dicen algo. Tú puedes subrayar tus propias frases, tus propias palabras. El hecho es de que se te grabe el texto y sepas lo que dice. Muy bien. Preguntas insidiosas. Pudieran acusarlo. Muy bien, yo estoy subrayando estas frases de tal forma que a mí me dicen algo. Son frases que me impactan, que me gustan. Puedo subrayar, no sé, los verbos, los nombres, etcétera. Eso ya es decisión de cada uno. Yo he subrayado, bueno, no he subrayado, encerré en una especie de circuloide esto. Le enviaron. Y la frase en esta primera parte del texto, yo subrayé con color azul esto, que me pareció más impactante. Eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios. Fíjense, ya vamos haciendo el ejercicio. Siguiente parte. No buscas el favor de nadie, la malicia de sus intenciones. ¿Por qué tratan de sorprenderme? Y seguí encerrando, pagar tributo, conociendo. Son estas frases, estos verbos, estos nombres, los que nos van a ir ayudando a grabarnos el texto. Y bueno, en azul, aquellas frases que más me sorprenden, que más me impactan. También me llama la atención que va apareciendo la palabra, el nombre de César. Muy bien. Y la última parte del texto. Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, yo subrayé en color azul, como les decía, las partes que más me impactan. Y entonces ya tenemos nuestro texto completo. Fíjense, ya tenemos ahí el texto que nos va ayudando a grabarnos y a retener qué dice el texto. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Cuántas veces lo tendré que leer? No lo sé, eso ya responde a ti. Y bueno, entonces estamos en esta parte. ¿Qué dice el texto?
Yo puse solamente 4 puntos. Tú puedes ponerlo en tu cuaderno de anotaciones, los puntos que te parezcan más importantes, lo que te diga el texto. Miren, yo puse como primer punto, se reunieron, ¿qué dice el texto? El texto dice, todavía no estamos haciendo ningún exégesis, ninguna interpretación, ni nada, solo estoy poniendo, ¿qué dice el texto? Primer punto, se reunieron los fariseos para hacer caer a Jesús. Eso dice el texto. No estoy inventando nada, eso dice el texto. Bien, es el primer punto que yo puse. Segundo, ¿qué dice el texto? El texto dice que Jesús es sincero y enseña con verdad en las palabras de los fariseos. Eso dice el texto. ¿Qué le dijeron? Muy bien. 3. Los enviados hablaban con hipocresía. Es decir, los enviados de los fariseos, del partido de Herodes, decían que Jesús hablaba con... perdón. Los enviados ellos hablaban con hipocresía. ¿Por qué? Porque trataban de hacer caer a Jesús. Entonces ellos hablaban con hipocresía, en la voz de Jesús les dice hipócritas. Eso dice el texto. Y número cuarto, la respuesta de Jesús. Jesús responde y les responde duramente. Entonces yo solamente para retener, para comprender y para transmitirles esta reflexión puse estos 4 puntos. ¿De acuerdo? 1. Se reunieron los fariseos para hacer caer a Jesús. 2. Jesús es sincero y enseña con verdad. 3. Los enviados hablan con hipocresía. Y 4. La respuesta de Jesús. Eso dice el texto. A grandes rasgos, eso dice el texto. Y al anotarlo en mi cuaderno, me ayuda para tener una mejor comprensión. Eso es una cuestión solamente pedagógica. Y verás que al hacer el ejercicio constantemente, ya llegaremos al momento en que podamos retener más fácil un texto, cualquier texto que nosotros llegue a nuestras manos y leamos, es más fácil de retener. Si nos cuesta trabajo retener lo que dice un texto y lo olvidamos muy fácilmente, esta, digámoslo así, técnica de ir subrayando con colores es muy pedagógica y te puede ayudar. Muy bien, eso dice el texto. Ya sabemos qué dice. Esperemos que este ejercicio lo hagas tú en casa. Vamos entonces al siguiente paso de nuestra lección divina, la meditación. Si ustedes recuerdan, cuando dimos nuestro taller, nuestro curso de lección divina, hablábamos que la meditación es traer a la memoria, hacer memoria. Y entonces, pues, empezamos ya el proceso de reflexión, el proceso de hacer memoria. Muy bien. Obedece a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Ahora sí, empecemos con el punto número 1 que nosotros ya pusimos en nuestro cuaderno. ¿Se acuerdan cuál es? Muy bien. Dice que se reunieron los fariseos. Se reunieron para hacer caer a Jesús, para tenderle una trampa, nos dice el texto del Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos 15 y siguientes. Muy bien, ¿quiénes eran los fariseos? Necesitamos pues estos elementos. Si estamos haciendo memoria, pues entonces sería conveniente que me fuera yo a un diccionario y buscara quiénes eran los fariseos. Hemos escuchado, pero no hay como tener la certeza de saber quiénes eran. Entonces, bueno, si no tengo a algún sacerdote, si no tengo a la mano a alguien que me lo explique, bueno, entonces yo voy a un diccionario y aquellas palabras que no entiendo puede ser que yo las subraye en un color diverso. Entonces, los fariseos eran un grupo religioso, incluso político, en los tiempos de Jesús. Y fíjense, vamos a ver algunas características de este grupo religioso y político que existía en los tiempos de Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos?
Los fariseos, fíjense, en los evangelios, cuando aparece el nombre de fariseos o hace algún evangelista referencia a los fariseos, casi siempre es de forma negativa. Casi siempre aparecen de forma negativa. Entonces, ¿quiénes eran? Aquellos que trataban de controlar, de tener en las manos la interpretación de la ley, es decir, de la Torá, y la interpretación del Dabar, es decir, de la palabra. Ellos trataban de controlar todo eso, trataban de controlar la interpretación de la ley y de la palabra. Se querían apoderar de la interpretación, adueñar de la interpretación de la ley y de la palabra del Antiguo Testamento, por supuesto, que ese es el que existía en tiempos de Jesús. ¿Quiénes más eran los fariseos? Buscaban dominar e imponer su punto de vista, implantar su punto de vista. Esos eran los fariseos en tiempo de Jesús. Se paseaban por las calles con vestimentas ostentosas y ambicionaban los primeros lugares. Esos eran los fariseos, según el relato mismo, los datos que tenemos de los mismos evangelios. Muy bien. ¿Quiénes más eran los fariseos? Con los que interesaba el sufrimiento de los demás o se preocupaban por el valor o la dignidad de la persona humana. No, hombre, eran implacables. Lo que querían era que se cumpliera la tradición, que se cumpliera la ley. Entonces, no solían ni perdonar ni pedir perdón. ¿Qué más eran los fariseos? Hostigaban en múltiples ocasiones la actividad, las acciones y las palabras de Jesús. En varios pasajes, en varias citas bíblicas nos damos cuenta que intentaban hacer caer a Jesús, como el texto que vamos a ver este domingo, que se reunieron para hacer caer a Jesús. Entonces, hostigaban siempre toda la actividad del anuncio del Evangelio de Jesús. Siempre estaban al pendiente. Era un grupo que seguía a Jesús y lo seguía no precisamente porque querían saber, conocer o estaban enamorados de su palabra. Lo seguían porque querían saber qué decía, para hostigarlo, para bloquearlo. Bien. Obstaculizaron siempre, casi siempre estuvieron al pendiente siguiendo a Jesús y en muchas ocasiones sabotearon la prédica de Jesús porque se le acercaban, lo cuestionaban, lo señalaban siempre, siempre. Cuando iba a sanar a alguien, cuando la mujer se le acercó a enjugar los pies de Jesús y le vació el perfume, siempre estaban cuestionando. Muy bien, ellos eran los fariseos. Muy bien. Con estas características que ya vimos, podemos imaginar entonces cuando se reunieron. ¿Para qué se habrán reunido los fariseos? Dice el texto, para hacer caer a Jesús. En este sentido, ¿qué nos dice el texto? Porque podemos empezar a señalar a los fariseos, y tenemos una mala costumbre, y soy el primero que lo dice. La mala costumbre es que cuando leemos un texto de la Escritura, un texto con tinte espiritual, y el texto es fuerte, solemos ponerle el saco al otro. Ay, esto le queda a mi mamá. Ay, ojalá, ¿cómo no lo escucha mi suegra? ¿Cómo no lo escucha la vieja para que se dé cuenta de lo que dice la palabra de Dios? No, perdóname. La palabra de Dios, ¿a quién le habla? A mí.
A mí. Soy el primero que me tengo que poner el saco y escuchar lo que Dios me dice. ¿A quién? A mí. A mí, Eduardo, la palabra me dice esto. Entonces, cuando estamos viendo estas características, estas cosas que tenían los fariseos, preguntémonos si no llevamos un fariseo dentro, si no llevamos en la vida, en el corazón, en la mente, muchas veces nos convertimos en fariseos. Y nos reunimos con los demás, con la amiga, con la suegra, con el compañero, con el hermano, con quien sea nos reunimos. Y nuestras reuniones son para ver cómo hacemos que el otro caiga, para criticar, para juzgar, para señalar. Y esto hoy la palabra de Dios nos lo dice. Quizá eso mismo pasa entre nosotros. Ese corazón de fariseo que muchas veces tenemos hace que nuestras reuniones se conviertan en esto. Recordemos pues que dice el mismo Evangelio, dice Jesús en el Evangelio mismo de Mateo, ya lo veremos en el capítulo 25. Cuando lo hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste. Cuando estoy criticando al otro, en realidad estoy criticando a Jesús. Cuando no lo hiciste conmigo, cuando no lo hiciste con el más pequeño, no lo hiciste conmigo. Cuando lo hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste. Entonces preguntémonos si cuando juzgamos, señalamos, criticamos a los demás, no nos estamos convirtiendo en fariseos que tratan de hacer caer a Jesús. Y les destrozamos la vida, con nuestras palabras, con nuestras críticas, juzgar, señalar, como si tuviéramos toda la autoridad, la potestad, o más bien como si nosotros estuviésemos libres de pecado y arrojamos piedras. Hoy, el texto de este domingo, la palabra de Dios nos hace reflexionar sobre este punto. Muy bien, ¿ya les caí gordo? Sí, yo creo que sí, pero bueno, pues ya saben, me aguanto. Muy bien, ese es el punto número 1. Se reunieron, dice el texto, se reunieron los fariseos para hacer caer a Jesús. Entonces, ya vimos quiénes eran los fariseos. De hecho, en el mundo de hoy, cuando decimos fariseo, tiene una connotación negativa. Cuando le decimos a alguien, no seas fariseo, o qué farisaico te escuchaste, porque el fariseo es el que juzga, señala, critica y se quiere poner en primer lugar, pero no tiene compasión del otro. Así es, pues. Bueno, vamos pues. Segundo, dice el texto que los enviados de este grupo de los partidarios de Herodes, de los fariseos, que son enviados, le dicen a Jesús para tenderle una trampa. Le hablan y le dicen que Jesús es sincero y enseña con verdad. Esa es de las verdades que evidentemente tienen toda la razón, porque efectivamente Jesús es sincero y enseña con verdad, con toda autoridad. Por eso, aún a Jesús, la gente cuando le ve, le cree, y a los fariseos no, como que se duda de la palabra de los fariseos. ¿Por qué entonces a Jesús sí se le cree y a los fariseos no? El mismo texto, la misma Sagrada Escritura nos da la respuesta. Dice que Jesús enseñaba con autoridad. Esa es la razón. Jesús enseñaba con autoridad. Esa es la razón. Cuando dice que enseña con verdad, enseña con autoridad. Vamos a ver, pues, a grandes rasgos, el concepto de verdad. Y esto es bien interesante, ojalá que no se les olvide. Dice, el concepto de verdad en su definición más tradicional, la definición aristotélico-tomista, nos dice
de este modo, que la verdad es la adequatio rei et intellectus, es decir, la adecuación de la mente, del intelecto, de la inteligencia con la realidad. ¿Por qué les pongo esto? ¿Y por qué trato de explicar un poquito acerca de esto? Fíjense bien, pongan atención. Digamos que ahí está el ser humano y que el ser humano tiene inteligencia. El ser humano tiene inteligencia. Y en el intelecto, en la razón, viene una idea. Está pensando o está un automóvil rojo. Y en la realidad hay un automóvil rojo. Aquello que está en la realidad se adecua con la inteligencia, con lo que hay dentro, en la razón, en el intelecto. Hay una adecuación entre lo que tengo aquí adentro con la realidad. Estoy viendo un automóvil rojo y digo que es un automóvil y afirmo que es un automóvil rojo porque esa es la realidad, lo estoy viendo. Entonces, digamos, cuando se adecua el intelecto con la realidad, a eso le llamamos verdad. Sin embargo, si yo digo y afirmo eso que estoy viendo, eso que veo, es un auto rojo y me aferro y digo, es un auto rojo, pero la realidad me está diciendo lo contrario y todos están viendo que la realidad no coincide con lo que yo estoy diciendo con el intelecto, entonces no podemos afirmar que es verdad. Si yo digo, eso que está ahí, eso que veo ahí es un auto rojo y todos ven una casa, todos van a decir, el padre está bien baboso, ¿cómo cree? Está bien tarugo el padre, ¿cómo cree? Y pues nada más me sonreirán, pero no coincide, no hay una concordancia, no hay una adecuación de la inteligencia con lo que está ahí. ¿Me expliqué? Es decir, pero si yo digo es un auto rojo, mi inteligencia está observando, mis sentidos están captando un automóvil rojo. Y entonces todos ven el automóvil, es un vehículo con ruedas que de un color que le solemos decir rojo y coincidimos entonces a esa adecuación de la mente con la realidad le llamamos verdad. Y esa es la definición más, digamos, más tradicional. Es una definición aristotélico-tomista de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino que habla de la verdad. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Les estoy diciendo esto porque, sencillo, aquello que hay adentro, lo que tengo adentro, es lo que hay en la realidad. Y esa es verdad, esa es la verdad. No me puedo engañar pensando que lo que hay en mi mente, si estoy viendo una casa, yo no puedo decir que es verdad y nadie me va a creer. No soy signo, no soy autoridad de verdad ni autoridad moral. Bien, ¿a qué me refiero? Y aterrizándolo. No se trata solo de conocimiento, no se trata solo de saber. Jesús no solo tenía conocimiento. Jesús tenía autoridad, hablaba como quien tiene autoridad, pero autoridad moral. Es decir, aquello que estaba dentro, aquello que pensaba, aquello que había en su pensamiento, aquello que había en su inteligencia, es lo que decía. Había una adecuación, una relación entre lo que pensaba y lo que decía, y entre lo que decía y lo que hacía. Y así, pues, entonces,
podemos decir que hay una congruencia entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Por el contrario, si yo estoy pensando una cosa, digo otra y hago otra, se llama una incongruencia total. No tengo autoridad moral para hablar, para decir. ¿Me expliqué? Por eso Jesús era signo de verdad. Y no porque lo dijeran los fariseos, era porque todo el mundo se daba cuenta de eso. Lo que Jesús pensaba, lo decía. Y lo que decía, lo hacía. En una relación perfecta. Preguntémonos tú y yo si hay una congruencia en nuestros pensamientos con lo que decimos y con lo que hacemos. Digo que amo a Dios, digo que el Señor es mi pastor, nada me falta, Señor mío y Dios mío, y vengo aquí a la iglesia y digo, Señor, 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 y lo proclamo. Eso que pienso y digo, ¿hay una correlación? Sí, pero resulta que el problema, y dicen las abuelas que es donde la puerca tuerce el rabo, es entre en lo que hago, porque ya no hay una correlación, ya no hay una congruencia, es una incongruencia y entonces no me convierto en signo de autoridad moral. ¿Qué autoridad moral tengo para decir pórtate bien o no digas mentiras? Si la estoy diciendo pero no lo hago, he ahí pues entre la diferencia entre el fariseo y Jesús. Por eso le dicen, y no porque lo dijeran ellos, porque efectivamente creemos en el Señor, porque todo lo que el Señor pensaba, había una congruencia entre lo que pensaba y entre lo que decía. Y una perfecta congruencia entre lo que pensaba y decía, el Señor lo hacía. Pensemos si nosotros somos signo de credibilidad, autoridad moral para en el matrimonio, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Yo como sacerdote con mis feligreses, si soy signo de autoridad moral o a veces actúo como fariseo. Entonces es interesante revisar y meditar. Estamos en la meditación. Esto nos dice el texto y nos ayuda y nos lleva a pensarlo y a revisarlo. Bien, número 3. Los enviados hablaban con hipocresía. Ándale, aquí son palabras fuertes de Jesús que les lanza a los enviados. Les dice, hipócritas, ¿por qué quieren hacerme caer? ¿Por qué me ponen estas preguntas? Hipócritas. Cuando no entendemos o cuando queremos saber una palabra, por eso les dije, es bueno ir subrayando. Yo me imagino, más o menos sé qué quiere decir hipócrita. Pero si quiero ir a profundidad y saber más o menos lo que está diciendo el texto, me voy a un diccionario. Buscamos la palabra, de dónde viene su raíz etimológica de la palabra hipócrita o hipocresía, y es interesante saber. Bien, hipócrita viene del griego hipócrisis. Su raíz de la palabra hipocresía, hipócrita, viene de hipócrisis, que a su vez viene de dos raíces que son hipo, que significa debajo de, pero también se refiere a máscara. Y se refería a aquellos actores que en el antiguo teatro griego, para actuar, normalmente se colocaban una máscara. Entonces, y de la raíz crites, que significa respuesta. Por lo tanto, hipócrita o hipocresía tiene su raíz etimológica del griego
¿Qué quiere decir? Responder con máscaras. Eso es un hipócrita. Y no tenía, por supuesto, en el antiguo teatro griego, un actor no tenía una connotación negativa. ¿Por qué? Porque era el que usaba una máscara para actuar. Pero resulta que estaba actuando, que había debajo algo más, que tenía una máscara encima. El hipócrita, en la connotación actual, es aquel que usa una máscara, aquel que no es auténtico, aquel que no habla con la realidad, aquel que está fingiendo. Entonces, reflexionemos si en nuestra vida lo que hacemos estamos respondiendo con máscaras, es decir, con hipocresía. Preguntémonos, tú y yo, si soy hipócrita. Voy a la iglesia y me pongo la máscara de santo, no el luchador, sino de santidad. Ahora voy a buscarme la máscara de santidad, la máscara del piadoso. Padre, ¿cómo está, Padre? ¿Cómo le va? Ay, Padre, qué gusto verlo. Pero salgo de la iglesia y me quito la máscara, la hipocresía de la máscara de santidad, y me pongo la máscara voy a mi trabajo y la máscara de, no sé, de mustio. O en la escuela y busco la mejor máscara para no ser auténtico. Y preguntémonos, pues, cuando Jesús les dice hipócritas, les está diciendo que no hablan que no son auténticos, que son falsos, porque eso de decirle, maestro, tú que hablas con verdad, les está diciendo hipócritas. ¿Cuántas veces tú y yo usamos máscaras? Con mi suegra, con mi nuera, con mi yerno, con mis papás, con mis hermanos, y finjo lo que no soy. ¿Cuántas veces actuamos y respondemos con máscaras? El texto de este domingo nos invita a reflexionar eso. Así es que, amados hermanos, hoy sí es bastante fuerte esta palabra, y Jesús se la lanza a aquellos enviados y les dice hipócritas. Pero el texto, si la palabra de Dios es viva y es actual, también nos invita a reflexionar el día de hoy qué tanto nosotros usamos máscaras y qué tanto fingimos lo que no somos. No somos auténticos ni reales. Bien. Y número 4, la respuesta de Jesús. ¿Qué le responde a aquellos enviados de los fariseos, a esos fariseos que se reunieron para acabar con Jesús? La respuesta es extraordinaria, que incluso aquel que no conoce mucho a Dios se la sabe. La repiten en su mente. La respuesta es, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es una frase universal. Prácticamente todo el mundo la conoce, aunque no haya leído la Biblia. La repiten, la dicen, se comenta. Y esto es para hacer una diferencia. Pero veamos, pues, ¿quién era el César? El César era el título que se le daba al emperador romano, al que llevaba las riendas, al que gobernaba, al que mandaba. Ese era el César. El César era el que tenía todo el poder. Inclusive, muchas veces, el César se atribuía una especie de poder divino y prácticamente quería que lo idolatraran los demás. Ese era el César. Por eso le ponen esta trampa a Jesús. ¿Por qué? Porque si él hubiera dicho, hubiera respondido, no, pues hay que pagar
el tributo, hay que pagar los impuestos al César. Si él le hubiera respondido de esta manera, pues obviamente en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel, Jerusalén y todos sus alrededores estaban invadidos por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, el César, obligaba a todos los pueblos que invadía a pagar impuestos. Por lo tanto, los impuestos eran altísimos y se pagaba impuestos de muchas cosas. Por eso a los cobradores de impuestos no los querían. Entonces, si Jesús decía que sí tenían que pagar impuestos, pues era una trampa porque era echarse encima a todos los seguidores, a todo el pueblo que no les gustaba pagar impuestos porque era una dominación del Imperio Romano. Pero si Jesús afirmaba y decía, por el contrario, que no había que pagar impuestos, entonces los partidarios de Herodes, que era una especie de títere del César, pues iban a ir corriendo con el chisme a decirle, Jesús dijo que no había que pagar impuestos. Por eso era una trampa. Y les responde, hipócritas, porque lo que están diciendo, lo que me están adulando, no es cierto. Ni lo sienten ni lo quieren. Por eso Jesús responde con estas palabras. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En la frase dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿qué hace Jesús? Hace una separación. Es decir, lo que les está diciendo, muy bien, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero no están al mismo nivel. No los podemos comparar. No están en el mismo nivel. Es decir, me explico. El denario, que era la moneda que circulaba, que era la moneda con la que se pagaba la jornada de un día, según las mismas escrituras, estaba la imagen del César. Por lo tanto, el César podía reclamar lo suyo, que era la moneda de pago. Por lo tanto, el denario, el pago, todo eso le pertenece al César. El César reclama lo que es suyo, le pertenece al César. Entonces Jesús dice, pues entonces, eso es del César, denle a César lo que le corresponde al César. Pero si nosotros reflexionamos y meditamos estas palabras de Jesús, nos damos cuenta en el libro del Génesis cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si todos nosotros somos imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿a quién pertenecemos? Si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, pertenecemos a Dios. Dios puede, según San Agustín, que es una reflexión que leí sobre este texto de Mateo, Dios puede, San Agustín hace esta reflexión. La imagen en la moneda era del César, el César reclama lo suyo. Pero si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, somos y pertenecemos a Dios. ¡Qué extraordinario! Entonces Dios reclama lo suyo. Pertenecemos a Dios, somos de Dios. Entonces no están las cosas al mismo nivel. No está diciendo no le den al César lo suyo. No, al César hay que darle todo del César, pero a Dios hay que darle lo que le pertenece a Dios. Tu vida y mi vida, entonces ¿a quién le pertenece? ¿Al César o a Dios? Evidentemente, si tenemos fe y creemos estas palabras del libro del Génesis, pertenecemos a Dios. Somos pertenencia de Dios. Bien. Hoy, todo aquello que se refiere al César puede referirse a todo el ámbito secular, es decir, a todo lo mundano, a todo aquello que pertenece a este mundo. Todo esto que hablamos del César puede referirse también, pues no sé, al dinero, a lo político, a lo social, no sé, al sexo, a las drogas, todo eso.
inclusive puede referirse a todo aquello. Entonces podemos preguntarnos si todas aquellas realidades en ese tiempo, y también nos preguntamos en este tiempo, ¿Jesús estará en contra de la política? ¿Estará en contra de hacer política y de los políticos? ¿Estará en contra del tener dinero? ¿Que alguien quiere luchar por tener una mejor casa, un mejor carro, una mejor vida? ¿Estará en contra Jesús del dinero que pertenece, digamos, a aquella realidad simbólicamente a lo que pertenece al César? ¿Estará Jesús en contra de pagar impuestos? No voy a pagar impuestos porque eso le pertenece al César. Dios estará en contra de todas estas realidades. ¿Estará en contra de los bienes materiales? ¿Estará en contra de tener un título, una vida mejor? ¿Estará Jesús en contra de todo eso en ese tiempo y ahora? ¿Estará en contra de eso? En realidad no. El problema radica cuando nuestro corazón está implantado ahí, en esas realidades. Vivimos en este mundo, él mismo lo afirma, son del mundo, están en el mundo, perdón, pero no son del mundo. Denle a César lo que es del César y a Dios lo que le pertenece a Dios. No puedo dejar mi trabajo, no puedo dejar mi vida en este mundo, no puedo dejar de hacer lo que hago, no puedo dejar de estudiar ni de trabajar. Y si me dedico a la política, no puedo dejar la política, hacer buena política. Pero no puedo poner todo mi corazón ahí, porque mi vida, soy imagen y semejanza de Dios, le pertenezco a Dios. Entonces le doy al César lo que es del César, pero le doy a Dios lo que le corresponde a Dios. No puedo poner todo mi corazón en el dinero, no puedo poner todo mi corazón en esas realidades que se van, que al final terminan, son caducas, extinguibles, acabables. Y tengo que pensar profundamente y reflexionar sobre esto. Amados hermanos, por último, preguntémonos, ¿será que le estoy dando al César y le estoy quitando a Dios? Preguntémonos si estoy dándole más peso a la vida, aquello que se refiere simbólicamente al César, y le estoy quitando lo que le pertenece a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios? Veíamos hace 8 días. Para Dios no hay tiempo. No tengo tiempo. No es posible. ¿No será que le estoy quitando a Dios para darle simbólicamente al César? Ahí es donde radica el verdadero problema. ¿Cuánto le estoy quitando a Dios para darle al César? ¿Cuánto de tu vida y de mi vida le quitamos a Dios y se la dedicamos a todas esas realidades que son del César? Pues bien, amados hermanos, yo sé que ya les caí gordo, pero pues me aguanto. Esperemos que sigan viendo estas reflexiones y les invito por favor a que hagan sus comentarios y coméntenme si todavía siguen haciendo su tarea, si siguen viéndolo, si ya no lo ven, si les parece aburrido, si les parece tedioso. Háganmelo saber por favor, porque de esta forma pues podemos todos mejorar. Yo puedo esforzarme por hacerlo un poco mejor. Así es que espero sus comentarios y de igual modo que les pedí la semana pasada, compártelo con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares. Si te parece interesante, compártelo con ellos, porque es una reflexión que nos puede ayudar a todos. Y también
aprovecho para decirles, después se sube a la plataforma de YouTube. También te invito a que, si la vas a ver o la estás viendo, les invito a que se suscriban a la página de la parroquia, porque llegó un momento que se detuvo y de ahí ya no avanzamos. Quisiéramos hacer la transmisión desde la plataforma de YouTube, pero pues no podemos porque nos faltan una cantidad de suscriptores que espero que nos ayuden ustedes. ¿De acuerdo? ¿Contamos con ustedes o no? Esperemos que sí. De verdad, no se te olvide, inmediatamente puedes ir y ver el video de la semana pasada y hacer tu suscripción y también hacer tus comentarios. ¿De acuerdo? Muy bien, esperemos que sí. El tercer paso de nuestra lección divina es nuestra oración. Esa ya te toca a ti en tu hogar. ¿Qué me hace decir el texto? De todo esto que reflexionamos, ¿qué me impulsa desde el corazón? A hablarle a Dios, a orar, a tener ese diálogo con el Señor. Y por supuesto, de ahí tendremos que pasar a la contemplación, a contemplar a un Jesús que habla con verdad, que le creemos porque tiene autoridad moral, a contemplar que en Él no hay falsedad, no hay mentira, hay verdad. Bien, y por supuesto, el actuar, que obedece a la pregunta que me hace, que me lleva a hacer la palabra, que me hace hacer el texto, aterrizarlo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues agradezco como siempre esta atención y estos minutos que ya nos casi una hora llevamos. Ojalá que podamos pues vivir la palabra y que esta reflexión nos ayude para adentrarnos y este domingo que vayamos a misa tengamos elementos, tengamos algunos puntos que podamos reflexionar. Terminemos con una oración diciéndole al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tus beneficios, gracias por todas tus bendiciones, gracias por lo que nos das y por lo que nos quitas. Arranca de nosotros, Señor, ese corazón de fariseo que nos hace juzgar, señalar, criticar, querer que todo sea perfecto, pero no para tu gloria, sino para una vida autorreferencial, porque muchas veces tal vez queremos aparecer nosotros. Te pido, Señor, arranca de mi corazón este deseo farisaico, esta actitud farisea que me arrastra a no ser generoso ni tener misericordia y a querer destruir todo lo que viene de ti. Ayúdame a tener un corazón como el tuyo, generoso, honesto, alegre. Ayúdame a tener un corazón que viva la verdad y predique la verdad para ser autoridad moral con los que me escuchen, con aquellos que estén en torno a mí. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Ayúdame, a mí que vivo en este mundo, efectivamente a darle al César lo que es del César. No olvidar mis responsabilidades de este mundo como ciudadano. Yo que pertenezco a esta sociedad y que hay normas, hay leyes, hay reglas, a no romperlas, sino a cumplirlas. Pero ayúdame a darte tu lugar, lo que te pertenece. Tu lugar, Señor, que siempre será el primero. Alabarte, bendecirte, postrarme delante de ti, que ese es el lugar y eso es lo que te corresponde a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. A ti, Mamá María, te pedimos, intercede siempre por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Que pasen muy buena noche. Hasta pronto.